Bien, hermanos, tengan ustedes buenas noches. Le damos gracias a Dios porque al finalizar ya este día sábado hemos podido realmente pasar un tiempo en comunión con Dios, concentrando nuestra mente en ver cómo podemos hacer para lograr que la obra de Dios avance en esta tierra. Hoy vamos a dar la clase número 46 de Reavivamiento y Reforma, que se llama Al empezar el tiempo de angustia, cuarta parte. Repito, hoy vemos la clase número 46, que se llama Al empezar el tiempo de angustia, cuarta parte. Así que, como es de costumbre, vamos a hacer la oración, nos vamos a poner de rodillas. Yo, como no tengo espacio acá, voy a hacer la oración de pie. ¿Qué les parece si oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos una vez más para poder estudiar tu palabra. Te pedimos por favor que perdones nuestros pecados, que te quedes con nosotros y que realmente tu Espíritu Santo y tus santos ángeles nos acompañen. Bendice a los miles de hermanos que nos puedan escuchar en diferido o en directo y que realmente ellos se animen a formar clases bíblicas de investigación y grupos pequeños. Todo esto te lo suplicamos, esperando que nos contestes de la mejor manera y conforme a tu voluntad, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vemos la clase número 46, al empezar el tiempo de angustia, cuarta parte, y yo pido por favor que tomen nota de los textos bíblicos, que tomen nota de la cita del Espíritu de Profecía y que tomen nota de los razonamientos que nosotros hacemos al ir desarrollando estas clases que son tan importantes porque nos ayudan a entender cada vez mejor la cronología del tiempo de angustia previo. Ya vamos dando más de 45 clases y nosotros creemos que ha quedado bien clarificado lo que es el tiempo de angustia previo. Y nosotros creemos que viene la ley dominical primero y después la lluvia tardía. Y noten qué extraño lo que voy a decir. Noten qué extraño lo que voy a decir. No importa si es un decretito o un decretote. Sea decretito o decretote, viene primero. Y eso es lo que nadie puede negar y eso es lo que incluso hasta nuestros propios críticos saben que tenemos razón y ya muchos de ellos se han dado cuenta de la falacia interpretativa de creer que primeramente va a venir la lluvia tardía. La lluvia tardía no viene primero, hermanos. Viene primero la ley dominical. Y aquí no estamos hablando si es decretito o decretote. Yo podría dar toda una clase para demostrar que el decreto que se va a dar en los Estados Unidos de Norteamérica es un decreto poderoso, un decreto nacional poderoso, un decretote. Sin embargo, hermanos, noten lo maravilloso de la interpretación A, o sea, la interpretación que cree que viene primero la ley dominical y después la lluvia tardía. La única forma de limitar los derechos es por ley. Entonces se nos están limitando nuestros derechos, que es algo chiquito o es algo que no importa. Exactamente, como nos dice acá la doctora. La única forma de restringir las libertades es por medio de una ley. Y si no hay una ley, no se puede restringir los derechos y las libertades de las personas, las libertades individuales, las libertades de conciencia, las libertades religiosas. De manera que no importa si es un decretito o un decretote. Sea decretito o decretote, viene primero. Si es decretito, viene primero. Y si es decretote, también viene primero. Pero nuestros críticos han dicho de que la ley dominical es simplemente un decretito dominicalcito. Así le dicen ellos. Decretito dominicalcito. Bueno, hagamos de cuenta que es un decretito dominicalcito. Aún así le ganamos, porque seguimos demostrando que la ley dominical como decretito dominicalcito viene primero. Y chao, se terminó ahí la argumentación, porque ya hemos dado más de 45 clases para demostrar que la ley dominical viene primero y después la lluvia tardía. O sea que, hermanos, no hay manera
de llegar a refutar la postura nuestra que hemos venido enseñando durante mucho tiempo. Incluso en Apocalipsis 13 vemos primero la triple alianza, vemos después la imagen de la bestia y vemos la marca de la bestia. Entonces, hermanos, habíamos dicho, y vamos a retomar Apocalipsis capítulo 13, por favor, me gustaría que retomemos Apocalipsis capítulo 13 para poder ir viendo lo que hemos venido enseñando en todos este tiempo, en todos estos años. Hay gente que ha apostatado de la postura A y se ha pasado a la postura B. ¿Y qué dice la postura B? Que no, que primero viene la lluvia tardía y después recién en la sexta plaga se va a dar el decreto dominical. Y confunden lo que es decreto dominical nacional con decreto de muerte universal. Y ya hemos dicho que no es lo mismo. El decreto dominical nacional es una cosa y el decreto de muerte universal es otra cosa muy distinta. El decreto dominical nacional se da durante el tiempo de gracia y va creciendo y comienza en Estados Unidos de Norteamérica y se da durante el tiempo de gracia. En cambio, el decreto de muerte universal se da en la sexta plaga con la aparición del falso Cristo o el último anticristo. Y por favor vayan tomando nota de todos estos razonamientos que vamos diciendo. Próximamente yo voy a dar la clase que es el fin del tiempo de gracia y las 7 plagas, donde vamos a explayarnos mucho más en eso, porque he llegado a descubrir que tampoco se entiende el tema de las 7 plagas. No se lo entiende, hermanos, así que vamos a tener que ir explicando punto por punto. Sin embargo, hermanos, es lógico que haya tantos problemas y tantas divisiones en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque estamos ya en el último tiempo y porque estamos ingresando ya al periodo de lo que es la apostasía omega. Y dentro de todo lo que es la apostasía omega, hermanos, todo lo que es la apostasía omega significa que iba a haber bandos y divisiones por hermanos que no escudriñan bien la Biblia y el espíritu de profecía. Hay muchos hermanos que se han comunicado conmigo por teléfono comentándome, por ejemplo, el grave problema que está pasando ahora la Iglesia Adventista Mundial por el tema de la ordenación de la mujer. Porque hay algunas divisiones, hay algunas asociaciones que no se están sujetando a la asociación general en lo que es algo sencillo y claro para la historia adventista. En la historia adventista, hermanos, nunca se ha ordenado como pastoras a las mujeres. Y a pesar de que la hermana White se le dio una credencial ministerial, se le dio para que tenga libertad de movimiento administrativo a lo largo de todo el mundo, viajando por todo el mundo, predicando en cada una de las iglesias. Por eso se le dio una credencial ministerial. La credencial ministerial solo se le da a los pastores y solo se le da a los que son ordenados al ministerio. Y a la hermana White es a la única persona a la cual se le dio credencial ministerial, pero sin ordenarla como pastora y sin ordenarla al ministerio. Y se le dio porque era profeta. ¿Se va entendiendo, hermanos, lo que es la argumentación? Entonces, queridos hermanos, hay grave problema en la iglesia a nivel mundial por este tema de la ordenación de la mujer. Ahora yo quiero dar una noticia también mundial. Yo tengo una serie que se llama El Ministerio de la Mujer, que está en nuestros blogs. Pero esa serie no la hemos subido al Foro Adventista porque yo era jovenzuelo. Era más jovenzuelo cuando yo predicaba esa serie y era muy impulsivo y era muy chocante y era de dar con la vara. Realmente en esa serie, hermanos, yo he dado con un caño. Y he sido muy chocante y he ido muy fuerte para predicar ese tema cuando doy la serie del Ministerio de la Mujer. Por eso es que esa serie no la van a encontrar en ningún lado, sino solamente en nuestros foros. Entonces está en un blog que se llama lasprofeciasfinales.blogspot.com. Pero yo no le recomiendo esa serie a la gente que es sensible o que es feminista. ¿Por qué? Porque reconozco que yo era jovenzuelo y era más impulsivo y he dado con un caño y con la vara en esa serie y les comento por qué. Porque acá en Tucumán ha habido mucha injusticia con el tema
de hacer subir a las mujeres a predicar en el púlpito, y cada vez que la mujer ha subido a predicar ha cometido errores y ha metido la pata. Desgraciadamente tengo que decirlo. Entonces yo tengo una serie sobre el ministerio de la mujer donde se explica todo, hermanos, lo que dice la Biblia con respecto a la predicación de la mujer en el púlpito y a la ordenación de la mujer como ministro, si es que puede ser o no puede ser. Entonces yo ahora doy esta noticia para los hermanos que quieran ir a ver esa serie, pero no la vamos a subir al Foro Adventista porque en esa serie yo doy con un caño. O sea, realmente reprendo, yo realmente ahí me indigno, porque acá en Tucumán en algunas iglesias yo he visto la injusticia que se ha hecho y cómo no se ha respetado la Biblia. Entonces yo ahí doy una serie donde realmente doy con la vara, doy con un caño, reprendo y lo hago de una manera muy fuerte. Entonces, al hacerlo de una manera muy fuerte, a muchos hermanos y a muchas hermanas que son sensibles quizás no puedan soportar lo que yo diga ahí. Pero si alguno quiere ir y ver toda esa serie que yo he dado con respecto al ministerio de la mujer, ustedes pueden ir al blog de las profeciafinales.blogspot.com y ahí realmente van a ver todo lo que yo he explicado con respecto al tema del ministerio de la mujer. O sea, si la mujer puede predicar en el púlpito y si puede ser ordenada al ministerio como pastora. Y que queden claro que hablo de credenciales ministeriales, no de licencias ministeriales, que es otra cosa distinta. Pero bueno, hermanos, ahí está la serie del ministerio de la mujer, pero no le aconsejo a los hermanos que son muy sensibles y muy sentimentales y que les gusta vivir mucho en el amor, no le aconsejo en esa serie porque realmente ahí doy con un caño y acá se ha transgredido la Biblia acá en Tucumán y el espíritu de profecía en varias iglesias, haciendo subir a hermanas a predicar que incluso predicaron mal cuando subieron al púlpito y utilizaron de autoritarismo y de autoridad sobre el hombre y metieron la pata. Entonces, hermanos, si alguien quiere saber con respecto a la problemática que está habiendo ahora de la división que se está produciendo en la iglesia porque ya quieren ordenar a la mujer como pastora, es un problema grave el que hay en la iglesia. Entonces, como hay un problema grave, me duele que ni Cristian Silva, ni La Verdad Eterna, ni los reformistas, ni nadie ha hecho tanto problema como el que se está haciendo de adentro. Ni los antitrinitarios han dividido a la iglesia como se la quiere dividir ahora por el tema de ordenar a la mujer al ministerio y al pastorado. Algo que para mí no tiene que ser porque no es bíblico ni está en el espíritu de profecía. Y eso es lo que divide a la iglesia. Y eso sí es lo que divide a la iglesia. Y el pastor Ted Wilson, que es el presidente de los adventistas ahora, no está de acuerdo con eso. O sea que muchos hermanos que andan diciendo que el pastor Wilson sí está de acuerdo, no está de acuerdo. En cada reunión donde se hace el debate con respecto al tema de la ordenación de la mujer se lo ve serio y tenso, porque él no está de acuerdo. Incluso el presidente de la división norteamericana tampoco está de acuerdo. Pero hay muchas uniones y asociaciones que ya se están rebelando de la Asociación General y quieren ordenar a la mujer al ministerio y quieren hacer lo que se les dé la gana. Y eso sí divide a la iglesia, no lo que yo estoy predicando o lo que predica otro predicador. Y es más, ni siquiera lo que hacen los antitrinitarios divide tanto a la iglesia como lo que se está haciendo desde adentro ahora. Entonces estamos en el tiempo de la apostasía omega y ya se lo veía venir. Era de esperarse que pase eso. Por lo tanto, como estamos en el tiempo de la apostasía omega, vemos ese problema, vemos otros problemas, vemos bandos, vemos divisiones, vemos muchas cosas. Y entre ellos las diferentes interpretaciones bíblicas. Entonces, hermanos, hay gente que ha apostatado de la postura A y se ha pasado a la postura B porque se cansó, porque vieron que como no llegaba la ley dominical, dice, como no llegó la ley dominical, yo me cansé y me pasé a la B. Ya está. Así es, así se mide una profecía. ¿Eso es tener criterio doctrinal profético? Eso no es tener criterio doctrinal profético. No sé si me explico, hermanos. Entonces, ¿a qué estamos llegando? Hay muchos problemas, hay bandos, hay divisiones, se cambian de posturas.
¿Eso es tener criterio doctrinal profético? Como no llegó la ley dominical, me cambio a otra postura. Así es, así se hace. Bueno, eso es lo que se está haciendo. Por eso nosotros, hermanos, en este tiempo del fin, donde vemos ya que hay apostasía omega, que vemos que hay tantas cosas feas, no tenemos que apartarnos de la fe porque haya hermanos que cambien de postura, que cambien de doctrina, que cambien de interpretación. Hermanos, nosotros tenemos que estudiar la Biblia comparando texto con texto. Yo le hago ataque y defensa a todas las doctrinas e incluso me he metido más que los mejores eruditos que yo he conocido en el tema de ataque y defensa. Yo fui más profundo y estudié los detalles, haciéndole ataque y defensa a todas las doctrinas e incluso me volví más detallista que aquellos de los cuales yo aprendí en un tiempo atrás. Y si a alguien le queda duda, pues que trate de refutar todas las citas y todos los versículos que yo he dado en estas más de 45 clases, yendo ya para cerca de 50 clases. Por lo tanto, hermanos, lo que vamos a hacer en esta clase número 46, con la ayuda de Dios y con la ayuda de los hermanos que Dios se ha puesto en este ministerio para que podamos seguir adelante, es redondear un poco más todo lo que tiene que ver, hermanos, con el tiempo de angustia que comienza con la ley dominical. ¿Qué ha pasado? No sé si me explico, hermanos. No sé si me explico, hermanos. A eso quiero llegar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es concentrarnos en el tiempo de angustia y ver todo lo que engloba. Todo el tiempo de angustia ya ha quedado en claro lo que significa. Comienza con la ira de las naciones y va hasta el fin del tiempo de gracia. Y dentro de ese tiempo de angustia previo está englobado el tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Y tenemos que hacer comparación de cita con cita, si no, nunca vamos a lograr ubicarlo, porque la Biblia habla de los dos. Habla de un tiempo de angustia previo, pero habla de otro tiempo de angustia para el pueblo de Dios, que estaría englobado dentro del tiempo de angustia previo, y tanto los dos están durante el tiempo de gracia ubicados. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 y 12, retomamos el tema de la triple alianza y les quiero leer algo, hermanos. Estos versículos para mí son sumamente importantes y ya hemos quedado bien afirmados en la fe. Apocalipsis 13, versículo 11 y 12 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Para que hable como un dragón, se tiene que haber unido al dragón. Si no, ¿cómo va a hablar con el dragón, como el dragón? No puede hablar como el dragón si no se ha unido con el dragón. El dragón, para poder infundirle su espíritu, tiene que unirse. Si no, no le puede infundir su espíritu cruel y mercenario para que hable así tanto en lo político como en lo religioso. Mas hablaba como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia, y encima en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Entonces, en los versículos 11 y 12 ya lo habíamos visto, está la triple alianza, está la primera bestia, está la segunda bestia y está el dragón. Pero el dragón se alía tanto con la primera bestia como con la segunda bestia. El dragón está aliado con los dos, porque Satanás a través del espiritismo se ha metido tanto en el protestantismo como en el catolicismo. Sí, además en el versículo 2 le dice: y el dragón le dio su poder. Muy bien, entonces a la primera bestia el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces Satanás ya lo tiene mal traer a la Iglesia Católica y ya hace rato que están unidos, pero se va intensificando esa unión en el tiempo del fin. De manera que ayer yo he demostrado que Estados Unidos se une con el dragón y eso está confirmado
en Apocalipsis 13:11 y en Evento de los Últimos Días, página 149. No lo vamos a leer ahora. Pero la unión de Estados Unidos con Satanás, con el dragón, con el espiritismo, está en Apocalipsis 13:11 y en Evento de los Últimos Días, página 149. Luego, la unión de los protestantes con los católicos, que también lo hemos visto ayer, está perfectamente demostrado en Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, y que se encuentra ratificado por el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 986. Y la triple alianza, donde ya vemos la primera bestia, el dragón, y la segunda bestia, que se encuentran en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 y 12, ha quedado bien demostrado porque lo hemos leído en Conflicto de los Siglos, página 645, cuando ya vemos que se unen los tres y se forma ya completamente la triple alianza. Ya por excelencia se forma la triple alianza en Conflicto de los Siglos, página 645. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que la ley dominical viene primero. Sea decretito o sea decretote, la ley dominical viene primero. Y eso es lo que yo discutía desde un principio. Y cuando yo comencé en la clase número 0, yo no me estaba refiriendo a si era un decretito o a si era un decretote, porque no me importaba eso. Cuando yo empecé esta serie, nunca me importó si era decretito o era decretote. Lo que yo quería determinar era si realmente venía primero la ley dominical o venía primero la lluvia tardía. Y hemos demostrado fehacientemente que lo que viene primero, hermanos, es la ley dominical. Y eso que todavía no saben ustedes, las próximas clases que voy a dar, donde voy a explicar todo, hermanos. Posiblemente vamos a ir hasta la clase número 50 y vamos a explicar todo. Las próximas clases que vienen son sobre Mateo 24, sobre Lucas 21 y sobre lo que pasa después de la lluvia tardía. Que eso es algo que no han entendido nuestros críticos de la postura B. Repito, vienen clases sobre Mateo 24 y la ley dominical, Lucas 21 y la ley dominical, y lo que pasa después de la lluvia tardía. Que la hermana White también habla sobre lo que pasa después de la lluvia tardía, que también está implícito en Primeros Escritos, página 33, pero no se dan cuenta. Bueno, ahí se van a ver y van a lograr comprender que para refutar una postura, primero hay que saber. No se puede refutar una postura simplemente por el hecho de decirlo, nada más. ¿Sí? ¿Me decían algo? Bien. Entonces, ¿a qué quiero llegar, hermanos, con esto? Que ustedes tienen que tomar nota de lo que vamos diciendo, hermanos. Ustedes tienen que tomar nota de lo que vamos diciendo porque son instructores bíblicos y por ahí ustedes van a querer ir a enseñar la Biblia. Y le van a esconder a esa gente el decreto dominical. Y de pronto ese decreto dominical va a caer sobre el mundo con sorpresa abrumadora y ellos nunca se lo habían esperado. Y la hermana White dice que esas pruebas vendrán con sorpresa abrumadora. ¿Por qué como sorpresa abrumadora? Porque nunca se lo esperaban o no lo habían entendido o no lo habían estudiado o no lo sabían. Entonces, hermanos, habiendo dejado en claro el tema de la triple alianza, hermanos, habiendo dejado en claro el tema de la triple alianza, yo te quiero mostrar algo. Cuando nosotros en Conflicto de los Siglos, página 645, vemos la triple alianza, tenemos que entender algo. Cuando se une el protestantismo con el catolicismo en el tiempo del fin, cuando se menciona la doble alianza, ¿en realidad es doble o ya está formada la triple? Ya está formada la triple. Cuando se menciona que Estados Unidos se unirá al dragón, por más que se menciona una doble alianza entre Estados Unidos y el dragón, ¿es solamente la doble alianza o ya está formada la triple? Ya está formada la triple. ¿Saben por qué? Porque se está haciendo hincapié nada más
pero ya está formada la triple. Cuando ya se forma una doble es porque ya es la triple. Se entiende eso para cualquier estudioso que tiene discernimiento, ya se puede dar cuenta que cuando se habla del ecumenismo, de los dos poderes, ya están formados los tres, porque se extiende una mano a través de un doble abismo, hermanos. Entonces, noten qué interesante lo que yo les he presentado anoche y tomen nota de todo lo que yo voy diciendo, hermanos. Yo ayer te mostré que el falso profeta se unía con el dragón y te lo mostré con Evento de los Últimos Días, página 149. Te mostré que el falso profeta o el protestantismo se unía con la bestia y te lo demostraba con el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, página 986. Pero ahora te voy a mostrar cómo la bestia se une con Satanás y con el falso profeta, y que cuando está formada la triple alianza, luego se da la ley dominical. Y esa es la cita que por supuesto hay que saber discernirla a esa cita, pero que yo te la voy a mostrar ahora en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, página 922. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, página 922. Esta cita para mí es impresionante. ¿Saben por qué? Miren por qué. Porque yo hago acá la triple alianza. Ahí está la triple alianza, hermanos, y tengo el dragón, tengo la bestia y tengo el falso profeta. Y con esto yo ahora te muestro que después de esto viene ya la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Pero primero tiene que hacer eso. ¿Saben por qué? Porque el espíritu de profecía pone una palabra que dice que primero se forma esto y luego se da esto y esto. Luego está la palabra luego. Ahora noten, vamos a leer la cita, hermano, presten atención. Si yo voy al Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, dice así: hay uno señalado en la profecía como el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado, hermanos? El papado, según la profecía de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y dice así: hay uno señalado en la profecía como el hombre de pecado, es el representante de Satanás. Hermano, el papa y el papado, ¿quién es? El representante de Satanás. Lo dice acá. ¿Qué lo inventé yo o está escrito acá? Yo no he inventado esto. Esto tiene escrito de más de cientos de años, hermanos, desde el año 1844. Casi 200 años, hermanos. Está escrito acá. Hay uno señalado en la profecía como el hombre de pecado. Es el representante de Satanás. Ahora bien, este hombre de pecado, este papado, aceptando las sugestiones de Satanás acerca de la ley de Dios, que es tan inmutable como el trono divino, aparece este hombre de pecado y manifiesta ante el mundo que él ha cambiado la ley y que el primer día de la semana es ahora el día de reposo y no el séptimo día. O sea que el papado, ¿de quién acepta las sugerencias? De Satanás. Entonces, ¿con quién se está uniendo? Con Satanás. ¿Quién le dio su trono, su poder y grande autoridad? Satanás, el dragón, como dice Apocalipsis 13, versículo 1 y 2. Entonces dice acá, dice así: aceptando las sugestiones de Satanás acerca de la ley de Dios, que es tan inmutable como el trono divino, aparece este hombre de pecado y manifiesta ante el mundo que él ha cambiado la ley y que el primer día de la semana es ahora el día de reposo y no el séptimo día. Profesando infalibilidad, exige el derecho de cambiar la ley de Dios para adaptarla según sus propios fines, y al hacerlo se exalta por encima de Dios y deja que el mundo deduzca que Dios es falible. Si fuera cierto que Dios hizo una forma de gobierno que necesita ser cambiado, esto demostraría sin duda su falibilidad.
Entonces, hermanos, sigue diciendo: pero Cristo declaró que ni una jota ni una tilde perecerían mientras los cielos y la tierra permanecieran. La obra que Él vino a hacer fue precisamente exaltar esa ley, mostrar a los mundos creados y al cielo que Dios es justo y que su ley no necesita ser cambiada. Pero aquí está el hombre que es la mano derecha de Satanás. ¿Qué es el Papa, hermanos? Mano derecha. La mano derecha de Satanás. ¿Lo digo yo? No, lo dice acá, está escrito acá. ¿O qué van a decir que lo digo yo? Está escrito acá, queridos hermanos. Pero aquí está el hombre que es la mano derecha de Satanás, listo para continuar con la obra que Satanás comenzó en el cielo. Y esto es tratar de enmendar la ley de Dios. Y el mundo cristiano ha aprobado sus esfuerzos adoptando este hijo del papado, la institución del domingo. Lo han prohijado y continuarán haciéndolo hasta que el protestantismo le extienda la mano de camaradería al poder romano. Ahí se forma la triple alianza. Primero, Satanás unido con el papado. Después el papado unido con los protestantes y ya están los tres. Y ahora dice: luego se decretará una ley contra el día del reposo de la creación de Dios. ¿Qué se forma primero, hermanos? La triple alianza. Luego la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Entonces vuelvo a decir, hermanos, vuelvo a leer a ver si se han dado cuenta. El mundo cristiano ha aprobado sus esfuerzos adoptando este hijo del papado, la institución del domingo, lo ha prohijado y continuarán haciéndolo hasta que el protestantismo le extienda la mano de camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Y entonces será que Dios hará su extraña obra, su extraña operación en la tierra. Y lógico, porque ya después viene el fin del tiempo de gracia. Dios ha tolerado por largo tiempo la perversidad de la raza humana. Ha tratado de ganárselos. Pero llegará el tiempo cuando llenarán la copa de su iniquidad y entonces Dios actuará. Este tiempo casi ha llegado. Dios lleva un registro de las naciones y los cálculos han aumentado contra ellos en los libros del cielo. Y cuando se decrete una ley de que la transgresión del primer día de la semana será castigada, entonces su copa estará llena. Y además deja ver que la ley dominical se da cuando hay gracia y no en la sexta plaga cuando ya no hay gracia. Exactamente. Esta cita deja ver que la ley dominical se da durante el tiempo de gracia, porque dice: después Dios hará su extraña obra. Que es cuando finaliza el tiempo de gracia. Que es cuando finaliza el tiempo de gracia. Su extraña obra, su extraña operación. Y como dice ahí, la transgresión será castigada, es una ley opresiva. Y claro que es una ley opresiva, como dice acá la doctora, porque ¿qué está diciendo acá? Y cuando se decrete una ley de que la transgresión del primer día de la semana será castigada, entonces su copa estará llena. Y viene hablando de la formación de la triple alianza que lleva a la ley dominical, hermanos. En un perfecto orden. Por eso, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 922, te muestra que todo lo que yo venía enseñando en este tiempo tiene un correcto orden cronológico. La triple alianza que lleva a la formación de la imagen de la bestia, que lleva a la aplicación de la marca de la bestia, que lleva al comienzo del reavivamiento y la reforma en el seno de la Iglesia Adventista, al descenso de la lluvia tardía, a la predicación mundial del Evangelio con potencia del Espíritu Santo y al fin del tiempo de gracia con la caída de las plagas. Por eso dice: una vez que se forme la triple alianza, luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Luego de eso. Entonces, hermanos, eso concuerda, porque si yo comparo con Conflicto de los Siglos, página 645, y hago una correcta comparación de cita con cita, nos muestra que la triple alianza está antes de la ley dominical.
De manera que, hermanos, en esta clase que vamos avanzando en esta noche, vamos viendo bastantes cosas, hermanos, vamos repasando bastantes cosas. Y con respecto al dragón, hermanos, nosotros vemos que Satanás, el dragón, se une con los dos poderes, con la bestia y con el falso profeta. La bestia, todo el cristianismo católico, y el falso profeta, todo el cristianismo protestante. Y para los que quieran saber de este tema, hermanos, el dragón es el espiritismo cristianizado. Como lo hemos dicho en las clases anteriores, es un espiritismo cristianizado. ¿Y dónde lo pueden comprobar a eso? No lo vamos a leer, pero yo les voy a dar la cita, hermanos. Ustedes pueden repasar Conflictos de los Siglos, páginas 661 y 662, y ahí se refiere a un espiritismo que llena las iglesias, que capta las iglesias, hermanos. Conflicto de los Siglos, páginas 661 y 662, habla de un espiritismo cristianizado. No es cualquier espiritismo. Entonces, hermanos, vamos sentando las bases y yo le voy dando todos los datos bíblicos y del espíritu de profecía para que ustedes puedan ahondar y profundizar este tema en este bloque que ya estamos terminando, porque este es el cuarto bloque y ya termino con esto y podemos pasar a los otros bloques que tienen que ver con esta serie. Otra cosa, queridos hermanos, otra cosa que hay que ver. Vamos a Primeros Escritos, página 33. Entonces ya conocemos la cita de Primeros Escritos. Dice Primeros Escritos, página 33. Dice así: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a Él, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vemos un tiempo de angustia antes de ser henchidos con el Espíritu Santo. Y vemos una persecución después del henchimiento del Espíritu Santo. Sin embargo, la ley dominical es un factor común antes y después de la lluvia tardía. Y cualquier persona que tenga un mínimo de lógica sabe que eso es así. La ley dominical es un factor común antes de que descienda la lluvia tardía y después de que descienda la lluvia tardía. De manera que, hermanos, el tiempo de angustia, al empezar el tiempo de angustia, ya lo hemos demostrado y terminamos de demostrarlo en esta noche, es la ley dominical, porque es un tiempo de angustia para el mundo que engloba el que es para el pueblo de Dios. Entonces, en Profetas y Reyes, página 376, dice lo siguiente. Profetas y Reyes, página 376. En el libro Profetas y Reyes, página 376, dice lo siguiente, por favor presten atención, dice así, hermanos. Importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En esta época nuestra, muchos de los... ¿Cómo dice? En esta época nuestra... En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación. Ah, no, pero nuestros críticos, y específicamente un crítico mío, dice así que no va a haber nada de esto, hermanos, que no va a haber nada de esto. ¿Cómo que no? Sí, ¿qué dice acá? En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, no pocos, sino muchos, aunque inocentes de todo mal proceder,
serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial contra los que santifican el sábado del cuarto mandamiento. Y al fin, un decreto mundial, al fin, un decreto mundial los denunciará como merecedores de muerte. O sea que, Profetas y Reyes, página 376, te habla del decreto dominical, que es una cosa que es para ultrajes. El decreto dominical es para ultrajes y humillaciones. ¿Y el otro? Es un decreto de muerte mundial. Sin embargo, en el decreto dominical muchos morirán, pero en el decreto mundial de muerte no muere nadie. Esa es la paradoja, que en el decreto dominical mueren muchos. Esa es la paradoja. Hay una paradoja, hermanos, acá. ¿Cuál es la paradoja? Que en el decreto dominical nacional que comienza en Estados Unidos, en medio de esas humillaciones y ultrajes, muchos morirán. Pero en el decreto final mundial, cuando se decrete la muerte absolutamente de todos, no muere nadie. ¡Qué paradoja!, ¿no? Esa paradoja es lo que hace diferente al decreto dominical nacional con el decreto de muerte mundial universal. Ahora noten, la ira del hombre se despertará en forma especial contra los que santifican el sábado del cuarto mandamiento. ¿Con qué? Con el decreto dominical. Y al fin, un decreto ya mundial los denunciará como merecedores de muerte. Por supuesto, hermanos, los que no han seguido las otras 40 y pico de clases anteriores a esta no van a entender lo que yo estoy predicando, hermanos. Ahora noten lo que dice acá. El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso durante el tiempo de gracia. Para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes. ¿Qué es eso? La ley dominical. Noten, para el corazón leal, los mandamientos de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán la verdad, aunque el resultado haya de ser el encarcelamiento, el destierro o la muerte. ¿Y esto se está refiriendo al decreto de muerte universal? No, porque ahí nadie muere. En el decreto de muerte universal que se da en la sexta plaga, no muere nadie, pero aquí sí pueden morir. En el decreto dominical nacional habrá humillaciones, habrá ultrajes, habrá encarcelamientos, habrá destierro y muerte. Por eso es que no se dan cuenta que esto se está refiriendo a durante el tiempo de gracia. ¿Y saben por qué no se dan cuenta, hermanos? Porque no hacen la correcta comparación de cita con cita. El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar de manifiesto que Él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso, a un culto falso, a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de los hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán la verdad, aunque el resultado haya de ser el encarcelamiento, el destierro o la muerte. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué encarcelamiento? ¿Va a haber encarcelamiento? Sí. ¿Por qué destierro? ¿Va a haber destierro? Sí. ¿Y por qué la muerte? ¿Qué va a haber muerte? Sí. Sí, en el decreto dominical nacional hay muerte según Profetas y Reyes, página 376. Ahora, en el decreto de muerte universal, en la sexta plaga, cuando aparezca el falso Cristo, ya no muere nadie, porque cuando se están por abalanzar sobre nosotros,
¡bum!, viene la séptima plaga y se escucha una voz en el cielo que dice, hecho es. Y comienzan las voces de Dios a decretar la liberación del pueblo de Dios. O sea que no muere nadie en la sexta plaga, no muere nadie en el decreto mundial de muerte, no muere nadie, pero en el decreto dominical nacional, hasta el fin del tiempo de gracia, sí. ¿Y por qué? Y porque Profetas y Reyes, página 376, dice que habrá todo tipo de humillaciones, ultrajes, encarcelamientos, destierro, muerte. ¿Qué no leen bien? Parece que no leen bien. Y por eso, queridos hermanos, vamos a Mensajes Selectos, tomo 3. Vamos a Mensajes Selectos, tomo 3, página 438. Y noten, aquí está la página 438. ¿La pueden ver? La página 438. Pero si yo doy vuelta a la página, ¿qué dice, chicos? ¿Qué consejo es? No leemos. Lecciones de la experiencia de hacer frente a la crisis de la ley dominical a fines del siglo pasado. No importa que sea en el siglo pasado, pero es el consejo que se nos aplica hoy. El título dice, lecciones de la experiencia de hacer frente a la crisis de la ley dominical que se estaba dando en el siglo pasado, pero que no se dio. Y como no se dio, este escrito sigue vigente para que ahora la tengamos que enfrentar cuando sí se dé la crisis. Y queridos hermanos, en la página 438 de Mensajes Selectos, tomo 3, dice clarito, hermanos, a qué cosa se refiere con el tiempo de angustia. Muchos apartarán su mirada muy lejos de los deberes actuales, del actual consuelo y de las presentes bendiciones, y pedirán prestado dificultades para la crisis futura. Esto significará fabricar un tiempo de angustia anticipado. Hermanos, ¿debemos fabricarnos un tiempo de angustia anticipado? No, yo me gozo en Cristo y estoy contento con las profecías, hermano, y a mí esto no me afecta, pero hay que saberlo, hay que estudiarlo y hay que explicarlo porque no se lo entiende y se está haciendo apostatar a la iglesia porque se le esconde la prueba que ha de venir. Se le esconde la prueba que ha de venir. Entonces no tenemos que fabricarnos un tiempo de angustia anticipado. ¿Sí? ¿Cómo me dijo? No sé si me explico, hermanos. No sé si me explico. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Aquí dice, la hermana Juay le da con una reprensión, dejen de fabricarse un tiempo de angustia anticipado. Y no hay que hacer eso. Por eso yo le digo, dejen de preocuparse con estas cosas. No hay que preocuparse, hay que saberlas bien y prepararse. No preocuparse y tener miedo. ¿Qué, tú tienes miedo? Yo no, yo me gozo en esto. Pero hay que prepararse. ¿Y saben qué? Hoy en día nos hemos ido al otro extremo. ¿Saben cuál es el otro extremo? Ya ni se lo sabe, ni se lo estudia, ni se prepara. Ya están de más de contentos. Pero aquí te identifica que el tiempo de angustia tiene que ver con la crisis de la ley dominical. Esto significaría fabricar un tiempo de angustia anticipado y no recibiremos gracia para ninguna de estas pruebas anticipadas. Cuando lleguen las escenas del penoso conflicto, ya habremos aprendido la lección de ejercer una santa confianza, una bendita seguridad y colocar nuestras manos en las manos de Cristo y nuestros pies sobre la roca de los siglos, para estar seguros contra la tormenta y frente a la tempestad. Debemos esperar en nuestro Señor. Jesús será un refugio siempre presente en todo tiempo de necesidad. Hermanos, según Mensajes Selectos, tomo 3, página 438, que es la cita que yo acabo de leer, el tiempo de angustia, la crisis, la tormenta y la tempestad tienen que ver con la ley dominical. O sea que la ley dominical es el tiempo de angustia. Nada más que la hermana Juay dice, no sean fanáticos con ese tema
Y no se lo fabriquen de antemano, no van a andar con miedo, hermano, que hay que tener miedo. No, hay que prepararse y saber bien las cosas, que es otra cosa muy distinta. Entonces, hermanos, si yo leo una cita tremenda, hermanos, que te muestra que el tiempo de angustia es la ley dominical y que después viene la lluvia tardía. Es tremenda la cita que voy a leer. Vamos al libro Eventos Finales de la hermana White. Eventos Finales, páginas 116 y 117. Y en Eventos Finales, páginas 116 y 117, bueno, pero hay un problema. Yo estoy dando un índice que sale acá digitalmente. Ustedes van a buscar el capítulo 13 de Eventos Finales. No es Eventos de los Últimos Días, es otro libro que se llama Eventos Finales. Vayan al capítulo 13 que se llama El Tiempo Final. Y ahí está la cita, hermanos. Cuando yo he leído esta cita realmente me he sorprendido, hermanos. Es sorprendente esta cita, hermanos. Y vamos a comenzar a leerla. Es tremendo porque te dice que el tiempo de angustia tiene que ver con la ley dominical y que encima después viene la lluvia tardía. Noten, dice así, hermanos. La palabra de Dios declara claramente que su ley será desdeñada y pisoteada por todo el mundo. Habrá un predominio descollante de la iniquidad. El profeso mundo cristiano, católicos y protestantes, todo tipo de católicos y todo tipo de protestantes que protestan contra la iglesia de Roma, como puede ser la iglesia anglicana y la iglesia ortodoxa. Pero todo, hermanos, todo tipo de protestante y todo tipo de católicos, porque incluso dentro de los católicos hay diferentes ramas también. Católicos liberales, católicos conservadores, católicos argentinos, católicos apostólicos, católicos carismáticos, católicos ortodoxos, etcétera, etcétera. El profeso mundo cristiano formará una confederación con el hombre de pecado. Y la iglesia y el mundo estarán en corrupta armonía. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estará en corrupta armonía. Una gran crisis está sobreviniendo al mundo. Las escrituras declaran que el papado recuperará su supremacía perdida, recuperará en el futuro su supremacía perdida, y que los fuegos de la persecución volverán a encenderse a través de las concesiones transigentes del llamado mundo protestante. En este tiempo de peligro podemos permanecer fieles solo si tenemos la verdad y el poder de Dios. Los hombres solo pueden conocer la verdad siendo partícipes de la naturaleza divina. Ahora necesitamos más sabiduría. Ahora necesitamos más que sabiduría humana, al leer e investigar las Escrituras. Y si con corazones humildes nos acercamos a la palabra de Dios, Él levantará en alto un estandarte contra los elementos desenfrenados. Porque no hay persecución, han entrado en nuestras filas hombres elocuentes de un cristianismo aparentemente incuestionable, pero quienes, si se levantara una persecución, se apartarían de nosotros, porque frente a la crisis darían empuje a razones especiosas que han tenido una influencia en sus mentes. Satanás ha preparado diferentes trampas para mentes diferentes. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por tremendas pruebas y una proporción mayor de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. En vez de fortalecerse al enfrentar las dificultades, muchos demuestran que no son ramas vivas de la vid verdadera. No llevan fruto y el agricultor las quitará. ¿Cuándo? En la ley dominical. Pero podría quitarlas
en la ley dominical si esas personas ya han recibido la potencia de la lluvia tardía antes? No podrían quitarla. Y eso es lo que no se dan cuenta los críticos de la postura B. Pero cuando los poderes de iniquidad traten de invalidar la ley de Dios, ¿cuál será el efecto sobre los que son verdaderamente obedientes y leales? ¿Se dejarán llevar por la fuerte corriente del mal? Porque muchos se alistan bajo el estandarte del príncipe de las tinieblas. ¿Se desviará de su obediencia el pueblo que guarda los mandamientos de Dios? ¡Nunca! Ninguno que permanezca en Cristo fallará ni se desmoronará. Sus seguidores no se postrarán en obediencia a ningún potentado terrenal. Mientras que el menosprecio a los mandamientos de Dios hace que muchos supriman la verdad y demuestren menos reverencia hacia ellos, la falta de respeto hacia la ley de Jehová hace que los fieles eleven sus verdades distintivas con mayor ahínco. Hay razones sobresalientes para respetar el verdadero sábado, para defenderlo y oponernos al falso, porque es señal que distingue al pueblo de Dios del mundo. Por la misma razón que el mundo invalida el mandamiento, el pueblo de Dios le dará mayor honra. Cuando los incrédulos menosprecien la palabra de Dios, aparecerán los que, como Caleb, serán fieles. Entonces estarán firmes en el puesto del deber, sin ostentación y sin desviarse a causa del reproche. El salmista dice: es tiempo de que actúes, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Salmo 119, versículos 126 y 127. Es justo el momento en que se debe presentar el verdadero sábado ante las personas, tanto por la pluma como por la voz. Mientras se ignora y se desprecia el cuarto mandamiento del decálogo a los que lo observan, los pocos fieles saben que no es tiempo de esconderse, sino de exaltar la ley de Jehová, desplegando el estandarte en el cual está escrito el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Por eso, ¿qué decía Primeros Escritos? Página 33. Cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Por qué el sábado? Porque ha salido la ley dominical. Entonces, cuando ellos invalidan la ley dominical, es el momento de que el pueblo de Dios le dé mayor honra a ese mandamiento. A ese mandamiento. ¿Por qué a ese? ¿Por qué el sábado? Porque ya ha comenzado la batalla en ese tiempo sobre el sábado y el domingo. O sea que para entender Primeros Escritos, página 33, tienen que venir a Eventos Finales, página 116. Es justo el momento en que se debe presentar el verdadero sábado ante las personas, tanto por la pluma como por la voz. Mientras se ignora y se desprecia el cuarto mandamiento del decálogo, y a los que lo observan, los pocos fieles saben que no es tiempo de esconderse, sino de exaltar la ley de Jehová, desplegando el estandarte en el cual está escrito el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Aunque llegará el momento en que solo podremos contender a costa de la pérdida de bienes. ¿Cómo? ¿Cómo dice, hermanos? Aunque llegará el momento en que solo podremos contender a costa de pérdida de bienes y de la libertad, aún así tendremos que enfrentar el conflicto con un espíritu de humildad y con la mansedumbre de Cristo. La verdad debe ser afirmada y defendida como está en Jesús. La riqueza, la honra, la comodidad, las casas, todo lo demás debe ser de secundaria importancia. No se debe esconder la verdad, no se la debe negar ni ocultar,
sino que debe ser totalmente aceptada y audazmente proclamada. El Señor le permitió al enemigo de la verdad que hiciera un esfuerzo determinado contra el sábado del cuarto mandamiento. Su plan es despertar por este medio un definido interés en esa cuestión que será la prueba para las personas que estén viviendo en estos últimos días. Esto abrirá el camino para que se proclame el mensaje del tercer ángel con poder. Esto, o sea, la ley dominical, abrirá el camino para que se proclame el mensaje del tercer ángel con poder. Si en la tierra que se jacta de su libertad, un gobierno protestante se prepara para sacrificar los principios de su constitución y promulgar decretos para suprimir la libertad religiosa y forzar falsedades y engaños papales, entonces el pueblo de Dios con fe debe presentar sus peticiones al Altísimo. Hay aliento en las promesas de Dios para aquellos que ponen su confianza en Él. La perspectiva de tener que enfrentar peligros personales no debe causarnos desaliento, sino que debe reanimar el vigor y las esperanzas del pueblo de Dios, porque el momento de peligro es la oportunidad en que Dios puede concederles manifestaciones más claras de su poder. Leo de nuevo. La perspectiva de tener que enfrentar peligros personales no debe causarnos desaliento, sino que debe reanimar el vigor y las esperanzas del pueblo de Dios, porque el momento de peligro es la oportunidad en que Dios puede concederles manifestaciones más claras de su poder. ¿Y qué sería esa manifestación más clara de su poder? La lluvia tardía, hermanos. La lluvia tardía. Por eso es que estas clases son un poquito largas, hermanos. No es como un sermón que dura 45 minutos. Pero yo creo, hermanos, de que se va entendiendo todo este tema, hermanos. Primero, la triple alianza. Segundo, la imagen de la bestia con la marca de la bestia, que es la ley dominical. Y después la lluvia tardía. Y aparte, hermanos, se nos han dejado principios bíblicos. Hay principios bíblicos que te muestran lo que dice Eventos Finales en esa página que yo te he leído. Que te muestran. ¿Sabían que la Biblia te dice que Dios te unge con refrigerio cuando pasas por la angustia? En este caso sería la angustia de la ley dominical. ¿Quieres que te lo muestre? Vamos al Salmo 23. Vamos al Salmo 23. Hay principios universales. Vamos al Salmo 23. Y para los problemas de hoy también, ¿no? Exactamente. En el Salmo 23, versículo 4 y 5, te muestra un principio universal cuando te unge con su espíritu, que es el aceite fresco. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y ahora viene el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, tiempo de angustia. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Según el principio universal del Salmo 23, versículos 4 y 5, cuando Dios le unge la cabeza con aceite y su copa está rebosando, cuando Él pasó por el valle de sombra de muerte, que es la ley dominical. Dios lo unge cuando nosotros empezamos a pasar por un tiempo de angustia. Mis angustiadores, dice el Salmo. ¿Quieres que te lea otro texto, otro principio universal? Vamos al Salmo 84. Vamos al Salmo 84. En el Salmo 84, hermanos, dice lo siguiente.
En el Salmo número 84, dicen los versículos 5 al 8 y 11. Ahí hay un principio universal que encaja justito también para el tiempo del fin. Noten. Bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti. Qué lindo es eso, ¿no? ¿Estamos teniendo nuestra fortaleza en Dios o no? ¿No dedicamos tiempo a estar en comunión con Él? Bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos. Y ahora noten, atravesando el valle de Baca, o ¿cómo dice tu versión? Atravesando el valle de Baca o de lágrimas, ¿qué pasa? Pónenlo por fuente. ¿Pero por qué pónenlo por fuente? Cuando la lluvia llena los estanques. Hermano, discúlpeme, ¿no? Pero para el que no tenga discernimiento espiritual, yo no tengo la culpa, pero esto es claro lo que te dice acá. Noten, atravesando el valle de lágrimas o de sufrimiento, pónenlo por fuente. ¿Pero por qué? Cuando la lluvia llena los estanques. ¿Y por qué? Versículo 7, irán de fortaleza en fortaleza y al final verán a Dios en Sión. Y dice el versículo 8, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Y dice el versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que en integridad andan. Queridos hermanos, hay principios universales que te dicen que uno recibe la lluvia tardía cuando pasa por el valle de lágrimas, cuando anda por el valle de sombra de muerte. Entonces lo cambiamos en fuente, porque es el tiempo en que la lluvia llena los estanques, porque es el tiempo en que iremos de poder en poder hasta ver finalmente a Dios en Sión, porque es el momento cuando pasamos por el valle de lágrimas y del valle de sombra de muerte, cuando Dios realmente unge nuestra cabeza con aceite. Y nuestra copa está rebosando. ¿Y por qué? Porque el espíritu de profecía se harta de decir, se cansa de decir que cuando el momento de peligro es peligro para el pueblo de Dios, entonces la oportunidad de que Dios le conceda a su pueblo mayores manifestaciones de su poder y de su gracia. Por eso, queridos hermanos, hay muchos principios que te muestran que la triple alianza viene primero, después la ley dominical y después la lluvia tardía. Por lo tanto, cuando Primeros Escritos dice, al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos con el Espíritu Santo, significa que comenzó el tiempo de angustia con la ira de las naciones, comenzó el tiempo de angustia previo para el mundo, y dentro de ese tiempo de angustia previo se da el tiempo de angustia para el pueblo de Dios, en el cual se da la ley dominical, que lleva al pueblo de Dios al reavivamiento y la reforma y a recibir la lluvia tardía para terminar de predicar el Evangelio con potencia del Espíritu Santo a todo el mundo. Yo por ahí me río, hermanos, porque yo escucho a algunos predicadores que se burlan de esta interpretación. Sin embargo, ellos han dado algunas clases encubiertas por ahí, en cambio las mías son bien públicas y son cerca de 50 clases. Y no tengo nada que esconder y remito todo esto a que los hermanos puedan ir y corroborar las citas con mucho cuidado para entender todo lo que yo he venido predicando. De manera que, hermanos, yo ya te he mostrado el tema de la triple alianza y yo creo que con esta clase, con esta cuarta parte de este bloque que se llama Al empezar el tiempo de angustia, cuarta parte, hemos visto que ese tiempo de angustia previo engloba o estaría conteniendo al tiempo de angustia para el pueblo de Dios, que tiene que ver con la ley dominical. Por lo tanto, la ley dominical viene primero. Por eso dice, al empezar el tiempo de angustia, que también es para el pueblo de Dios, fuimos henchidos con el Espíritu Santo. Por lo tanto, Primeros Escritos, página 33, estaría englobando a la ley dominical como que viene antes, y por eso somos henchidos con el Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Entonces, hermanos, aquí cerramos esto y hemos demostrado una vez más que la ley dominical viene primero
Y en los próximos bloques yo voy a hablar de Mateo 24, de Lucas 21 y de, hermanos, lo que pasa después de la lluvia tardía. Y ya con eso ya no hay nada más que explicar. Y con eso vamos a terminar de cerrar esta serie. Posiblemente lleguemos hasta la clase número 50, quién sabe, donde hemos explicado a fondo cada una de estas cosas. Así que, hermanos, dejamos acá nomás. Se ha hecho tarde. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Nos ponemos de rodillas. Querido Padre que estás en el cielo, realmente queremos tener nuestra fortaleza en ti. Te pedimos ahora que nos bendigas al comenzar esta nueva semana, Padre, y que realmente el amor de Cristo nos llene completamente, y que realmente tú nos ayudes, porque a veces sentimos mucha indignación al ver cómo se enseña mal tu palabra y se interpreta mal el espíritu de profecía. Perdona nuestros pecados y todo eso te lo dejamos en tus manos, pidiéndote que nos acompañes en esta nueva semana. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.